Resetea. Hola, buenas tardes. Comenzamos la sesión científica sobre hidrología médica. Mi nombre es Salvador Ramos, soy el director médico del Centro de Talasoterapia Talasoatlántico y voy a hacer las funciones de moderador que iba a hacer el profesor Maraver, pero por dificultades de última hora no pudo estar aquí y hará su presentación a través de Internet. Buenos días, doctor Maraver. Buenas tardes, doctor Maraver. Buenas tardes, ¿se me oye? Vamos a ver si conseguimos la conexión. Perfecto. Hola, buenas tardes. Para mí es un honor hacer de suplente tuyo en esta moderación. Y bueno, ya sin más dilación pasamos allá. La primera ponencia que llevará el doctor Maraver, director de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, es la presentación del tercer vademecum de las aguas minero-medicinales de España. Profesor Maraver, cuando quiera. Muchas gracias, Salvador. Es un verdadero honor que me presente. No sabe cómo envidio, como médico que prescribe aguas marinas, el tiempo que yo llevo sin ver el mar. Pero estamos en una fase en la que esto viene a ser la nueva normalidad que llaman. Quiero sobre todo, en primer lugar, agradecer a Termatalia, porque como ocurre siempre, para mí es un auténtico honor participar en todas las actividades de esta gran familia que es Termatalia, que personificó, por supuesto, en Emma y en todo su equipo, Jesús, Silvia, Loli, en definitiva todo. Y en esta ocasión también hay que darle las gracias a Jorge Boquete de Migabeo, que es el que consigue que entremos todos con nuestra presentación. Hoy vengo a hablar un tema para nosotros, para el equipo de la Escuela de Hidrología, para el equipo de la Cátedra de Hidrología Médica de la Complutense, muy querido para nosotros, como es la presentación de nuestro vademecum, el tercer vademecum, que como sabéis es fruto de el acuerdo marco de colaboración entre siguiente diapositiva. Estoy utilizando el chat, pero creo que debo pedir que pasen la diapositiva. Es fruto de colaboración entre han puesto, hay un problema, y es que esta presentación no es la de hoy. Muy buena, Jorge. Salvador, ¿puedes intervenir? Vale, me dicen que hay un problema, que es la que tienen. No sé si hubo un error en el envío. Lo que podemos hacer es seguir He preguntado hace 15 minutos que habían recibido 2 intervenciones en PDF y PowerPoint. Y claro, estas la di de prueba ayer, pero no corresponde a la que tengo que presentar. Mira, van a cambiar la presentación, entonces damos paso a una presentación aquí en directo y te volvemos a conectar. ¿Te parece? ¿Sin problema? Ya la cambia, nada, unos segundos y ya cambia la presentación. Sin problema. Como ha dicho Lourdes antes, estas son las cosas del directo. De todas formas, aprovecho para incidir en lo que quería hablar con la primera diapositiva.
El, Creo que ya el tiene. Vademecum es el fruto de un acuerdo marco de colaboración. Siguiente, por favor. El fruto de un acuerdo marco de colaboración entre la Asociación Nacional de Balnearios y la Universidad Complutense de Madrid. Esta idea parte de hace ya prácticamente más de 15 años, siendo presidente el malogrado Nicasio Pérez Mencel de la Asociación Nacional de Torrines Termales, ayudado por entonces por María Teresa Grande, siendo director entonces de el Instituto Carlos III Antonio Campos, el que llegamos a un acuerdo marco con la idea de sacar este primer Vademecum adelante. Se publicó inicialmente en el 2004 en inglés y castellano y ya con posterioridad fue precisamente la Asociación Nacional de Balnearios la que nos pareció de común acuerdo de que igual que las aguas minerales naturales envasadas tienen la obligación de cada 5 años hacer un análisis completo, pues si no, de esa periodicidad, sí procurar que publicar un vademecum en periodos más o menos periódicos, de manera que se actualizaran, demostrar en primer lugar la constancia de composición y por otra parte actualizar las indicaciones de la sala. Este trabajo se hace fundamentalmente a partir de un equipo que está integrado por todos los profesores de la cátedra y también se invitan a profesionales de reconocido prestigio de otras instituciones, como en este caso ha participado la profesora Rosa Mejide de la Universidad de La Coruña y también están pasando las diapositivas sin que yo diga que pasa, por favor. Instituciones, en este caso, pues interviene también con otro capítulo el profesor, el doctor Fernández Torán, que es fundador de la Sociedad Española de Medicina de Estilo de Vida. Tiene una misma estructura desde el principio, hay unos capítulos preliminares que sirven de introducción a la obra, hay un cuarto capítulo que es el dedicado a los análisis de agua mineromedicinales, hay una relación, un directorio de médicos, de directores o de médicos que trabajan en balnearios, y también hay una bibliografía recomendada. En esta ocasión, el primer capítulo lo ha realizado el maestro de maestros, que es el profesor Armijo Castro, que ha hecho un capítulo delicioso sobre el origen de las aguas minerales. Él es el que verdaderamente es químico, doctor en farmacia y farmacéutico, es el que ha formado prácticamente a la totalidad de los médicos hidrólogos españoles en la importante faceta que tiene para nuestra especialidad el análisis químico. El segundo capítulo lo ha realizado, y para mí ha sido una auténtica satisfacción contar con la profesora Rosa Mejide. Hace prácticamente un año teníamos la satisfacción de asistir a su ingreso como académica de número en la Real Academia de Medicina de Galicia, ocupando el sillón de hidrología médica que dejara vacante el malogrado Luis Rodríguez Míguez, y fue una oportunidad estupenda de encargarle el tema de su discurso de ingreso sobre la evidencia científica e hidrología médica. En tercer lugar, el capítulo tercero lo escribió, como hemos dicho, el doctor Miguel Ángel Fernández Torán, que es, como decimos, fundador de la Sociedad Española de Medicina de Estilo de Vida y es un empresario médico hidrólogo que tiene precisamente su grupo de balneario posicionado en un posicionamiento más salud dentro de lo que es el turismo de salud. El cuarto capítulo, como decimos, es el capítulo, digamos, que tiene más enjundia en el sentido que se ocupa de las aguas minerales. Ahí hemos intervenido todos los profesores de la cátedra, teniendo en cuenta que participan profesores de la cátedra que son también investigadores externos, como en el caso de la profesora Isidora Vázquez, investigadora titular del Instituto Geológico Minero,
que en la actualidad es la directora, la responsable del Laboratorio de Hidrología Médica de la cátedra, y también interviene la doctora Carmen Ródena del Laboratorio de Radiología Ambiental de la Universidad de Cantabria, ya que desde el primer Bademecum la radioactividad siempre la hemos hecho siguiendo las directrices del valorado también profesor José Jesús Soto, que en la actualidad dirige el profesor Quinto. Un desplazamiento nuestro normal para hacer las determinaciones, pues estaría representado, pues salir muy temprano, estoy poniendo imágenes del primer desplazamiento, la vaca llena de recipientes para realizar los muestreos, salir muy temprano, vemos en la imagen de la derecha el manantial del Rey del balneario de Termas Pallarés en Alhama de Aragón a las 2 horas y media, o vemos también los manantiales siguiente siguiente diapo, por favor, el manantial del Moro, del balneario de Alhama de Aragón. Siguiente, por favor. Exacto. Para terminar, por supuesto, siguiente, los balnearios de Jaraba, tanto Serón, la Virgen, o con el doctor, estudiando al doctor Guillén, del balneario de Jaraba, Sicilia y Serón. Tendría que ser este año, si no fuera por el COVID, o presidente del Congreso de la Sociedad Española de Hidrología. Esto nos permite conseguir una ficha de cada análisis de agua minero-medicinal, donde se recogen qué es lo que nos va a permitir clasificar las aguas, donde se clasifican las aguas atendiendo fundamentalmente a la temperatura, al residuo seco, a los elementos mineralizantes principales y también a la dureza. Siguiente. Esto permite además elaborar de cada balneario, independientemente del número de análisis que tenga, una serie de fichas individualizadas donde se recoge cómo actúan las aguas, cuáles son los mecanismos, las técnicas que se utilizan, cuáles son las indicaciones y una bibliografía, aparte de la website del centro termal, para que con facilidad se pueda encontrar el balneario. Todo esto, siguiente, nos permite clasificar todas las aguas e incluso elaborar mapas de ubicación según el tipo de agua, según los diferentes tipos de agua, o incluso también, siguiente, según el tipo de especialidad. Las especialidades fundamentales. Recordemos que nosotros tenemos una clara influencia francesa, de manera que, siguiente, por favor, nosotros clasificamos los balnearios por especialidades fundamentalmente en dos especialidades, la principal y secundaria. Y de esta forma, pues, el libro se convierte en un libro de consulta donde podemos en un momento determinado, con un índice muy desarrollado, encontrar un análisis o encontrar qué tipo de balnearios son para determinadas especialidades o diferentes tipos de agua perfectamente clasificados. Además de este capítulo, que es el más extenso, como es natural, hay otro capítulo, como hemos dicho, del directorio médico, que lo ha liderado fundamentalmente la profesora Iluminada Corbillo, y por último, siguiente, un capítulo dedicado a una bibliografía básica, donde sobre todo también se recoge para aquellas personas que son ajenas a la disciplina, pues aquellas publicaciones periódicas de la especialidad de hidrología médica, donde están las publicaciones francesas, japonesas, polacas, rumanas, las nuestras, etcétera, como su ISSN, para poder acceder a determinadas websites y tener una información al día sobre la especialidad. Siguiente. Todo esto permite, hablando de unos resultados de forma general, pues decir que el libro pues, contiene el análisis de 125 aguas que corresponden a los 27 balnearios, que se ha hecho en 19 desplazamientos durante 38 días,
y que han supuesto un total de 22.032 kilómetros sin contar los desplazamientos tanto a las Islas Canarias como a Baleares. Destacar, como siempre, que yo creo que el gran valor que tiene el Vademécum es la homogeneidad. Siempre se han utilizado los mismos recursos, los mismos procedimientos y se han hecho en el mismo laboratorio y somos los responsables de los análisis los que hemos hecho las determinaciones a pie de manantial. Por último, destacar y agradecer sobre todo la generosidad de los 56 profesionales de la medicina implicados, la mayoría médicos y hidrólogos, que están al frente de los distintos balnearios, que son los que han tenido la generosidad de hacer las distintas fichas de los establecimientos balnearios. Siguiente. Y es el momento, yo para terminar, si querría hacer algún tipo de reflexión. Estas son las aguas analizadas, pero indudablemente vivimos un momento muy difícil. Yo ya hacía el ejercicio, antes de que empezara el Congreso, de entrar simplemente con el índice y entrar en el nombre de los balnearios utilizados en la página web de cada balneario, y más, atención, más que el 50% de los balnearios están en la actualidad cerrados. Y muchos de estos, de los que están abiertos, anuncian que van a cerrar inminentemente, probablemente incluso antes de que termine el mes de septiembre. Esto quiere decir que la situación es muy grave. Siguiente, por favor. La situación empieza, entre comillas, un 14 de marzo en el que por la declaración del estado de alarma, el INCERSO declara en suspenso el programa de termalismo social. Siguiente, por favor. Esto hizo que el sector se movilizara, donde hemos colaborado todos a través del ISTE en la elaboración de unos protocolos para evitar los problemas higiénicos que ya he visto por las intervenciones anteriores que se están desarrollando y implementando en los balnearios y que da buenos resultados. Pero evidentemente, como se ve en esta imagen, que es muy gráfica, que es de la prensa de hoy, las cosas parece que no se han hecho bien y la mayoría de balnearios que ya pudieron abrir o tenían capacidad de abrir a partir de la base de la U, estamos hablando del 21 de junio, pues no abrieron porque no estaba el programa de termalismo por la celeridad que se pensaba. Muchos tenían su miedo a la apertura y no se han hecho bien porque, como estamos viendo, estamos en una situación que supera el número de contagios de la fase más aguda en su momento, aunque gracias a Dios no en el número de decesos. Siguiente, por favor. Lamentablemente eso parece que para el sector pues pinta mal y por eso yo soy de los, aparte de amigo y seguidor del profesor Estefano Maciero, que es un honor participar detrás de su intervención, un seguidor de lo que él predica. El título de la comunicación que hoy ha presentado Clara Macaroni es un paper presentado en una publicación indexada en el mes de abril, donde claramente, como nos han explicado hace unos momentos, nos está diciendo que los balnearios pueden jugar un papel importantísimo en los supervivientes de COVID, que son ya doblemente negativos de antígenos. Entonces, es una pena que, siendo los balnearios un centro que podría estar ayudando a la sociedad desde el punto de vista sanitario, en nuestro caso vemos que están cerrados. O sea, nosotros creemos que el camino es el del profesor Estefano Maciero. Incluso hoy el presidente Baltar ha dicho, y también Joaquín Liber, que la ESPA también está recogiendo el guante de esta iniciativa. Nos consta que hay establecimientos balnearios que creen que si nosotros hubiéramos hecho
caso de estas indicaciones del profesor Estefano Maciero, que hizo en abril, en vez de estar cerrando balnearios, estaríamos abriendo balnearios o recibiendo precisamente a esos 20.000 supervivientes de COVID que han dado de alta en los hospitales y que el sistema tiene muy difícil esa recuperación mantenida en el tiempo y que lo pueden hacer perfectamente los balnearios, que somos centros sanitarios. No solo somos centros que nos dedicamos al turismo de salud y al bienestar, somos centros sanitarios. Es una pena que estemos perdiendo esta oportunidad en un momento tan grave para nuestra hidrología. Siguiente. Como digo, algo estamos haciendo más. Es importante, siguiente por favor, es importante que, por supuesto, analicemos los recursos. Siguiente diapo, por favor. Gracias. Esto lo traigo a colación para que, en esta reflexión que quiero hacer, traigo a colación que, como digo, es importante que nos ocupemos de analizar los recursos y saber que existen, ¿eh? Pero, como ha dicho muy bien la profesora Marita Souto, es necesaria la evidencia científica de estos recursos. Algo estamos haciendo mal. Se nos va la boca diciendo que somos centros sanitarios, que tenemos las mejores aguas minerales del mundo, pero simplemente en el último año solamente se han publicado por centros de investigación españoles 3 ensayos clínicos de aguas minerales. El primero es un ensayo clínico realizado con una fuente pública, y por supuesto mi felicitación a la profesora María Reyes Pérez Fernández. Otro estudio, otro ensayo clínico de un grupo de investigación español está hecho con un agua portuguesa. Y solamente el ensayo clínico que he realizado a las personas que luego me van a seguir en la palabra en la Universidad de Extremadura se ha hecho con un agua de las que aparecen en el Bademecum. Yo creo que algo no estamos haciendo bien. Siguiente, por favor. Como digo, es importante que analicemos los recursos. Pero yo, en mi reflexión, lo que quiero llegar a todo es que creo que si en estos momentos la percepción que tiene la sociedad es que nuestro programa, que el termalismo es solo vacaciones en balneario o bienestar o una actitud sociosanitaria, desaprovechamos ese potencial sanitario que tienen nuestros balnearios. Y por tanto, yo creo que es muy importante darle ese valor que no encuentra, digamos, si somos centros sanitarios, tenemos que producir datos sanitarios. Si somos centros sanitarios, los programas de sociosanitarios no pueden solo estar desarrollados por técnicos de turismo, señores. Hay que darle ese soporte sanitario que es el que te permitiría ahora verdaderamente tener abiertos los balnearios. Bien, no quiero terminar de dar esta reflexión, no quiero terminar sin dirigirme a los amigos de Entre Ríos. Como saben, hace 3 meses tuve ocasión de ponerme en contacto con ellos. Siguiente diapo. Y lo que hubiéramos deseado todos es que hubiéramos estado en Entre Ríos en esta fecha. Yo tengo un compromiso vital con Entre Ríos porque fue la primera universidad latinoamericana que me contrató como profesor extranjero durante un semestre para impartir el programa. Y hago votos por el que el año que viene todos, pero ya vacunados, estemos en Entre Ríos. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctor Malaver. Bueno, hay tema para coloquio, pero la idea es hacer una ronda de intervenciones y después hacer el coloquio conjunto. Continuamos, pues, con la siguiente ponencia. Investigación en hidrología médica, Adriano Barreto, coordinador de Termas del Centro de Portugal.
que Portugal fue uno de los primeros países más prematuros en poner ya medidas frente al COVID y sus termalismos, y fue una de las bibliografías que nosotros consultamos para nuestro procedimiento. Adriano, cuando quiera. Pues muy buenas tardes. Antes de todo, me gustaría de agradecer y felicitar a Termatalia, el equipo de Termatalia, en la persona de Emma González y todas las personas que trabajan para podermos estar aquí hoy. Después, a los asistentes de este congreso, no solo a los que están aquí presenciales y muy resistentes, pero también a los otros que están en España y Portugal y del otro lado del charco, como decís vosotros, e a mis compañeros de mesa que aqui resistimos heroicamente e estoicamente. Pois, contrariamente, se me permitís, como não posso falar o galego, tenho que falar o português. Então, contrariamente ao que aconteceu antes, a minha apresentação não é uma apresentação técnica sobre projetos de investigação, mas sim falar-vos um bocadinho do que nós fazemos ou fizemos pela investigação médica no Prover Termas Centro. Gostava primeiro de dizer o que é o Prover Termas Centro. O Prover Termas Centro é um consórcio de 20 estâncias termais do centro de Portugal que representa 56% do mercado português. Como sabem, o mercado português nós dividimos em dois grandes segmentos, o segmento terapêutico e o segmento de bem-estar. Nós temos, nas Termas Centro, 63% do segmento terapêutico e 52% do segmento de bem-estar. Nós temos vários objetivos. O nosso principal objetivo é o reforço da competitividade turística, e eu não vos vou cansar com o posicionamento que nós pretendemos para as termas, mas as termas tinham um posicionamento exclusivamente terapêutico. Nós não queremos esquecer esse posicionamento terapêutico, queremos é dizer às pessoas que, para além dessa vertente terapêutica, que é a raiz das termas, poderão fazer outras coisas e ter outro tipo de experiências. Por isso queremos sempre chamar a atenção para a gastronomia, para o património, para a cultura, complementarmente à atividade terapêutica. Os nossos objetivos concretos, eu só realçaria um, que é a investigação, a credibilização dos tratamentos termais. Portanto, nós queremos fazer das termas uma experiência turística, mas, sobretudo, também queremos credibilizar, do ponto de vista científico, os tratamentos termais que os clientes das termas conhecem, não digo há dezenas nem há centenas, há milhares de anos que as pessoas se deslocam para as termas com o intuito de ficar melhor, de recuperarem a sua saúde e de se sentirem confortáveis e também de socializar, como temos o exemplo dos romanos. E por isso é que eu estou aqui a apresentar neste painel a investigação que nós temos vindo a patrocinar no Prover Termas Centro. O promotor é a ATP, a Associação das Termas de Portugal. Nós temos 56 consorciados, 20 estâncias termais e 20 municípios. Nós tentámos envolver os municípios neste Prover porque, de facto, os municípios são os motores do território. Nós somos, se quiserem, a âncora, mas os municípios têm as ferramentas que permitem movimentar as pessoas. Uma breve nota sobre as termas. As termas começaram pela água, a ingestão de água, depois vieram os banhos, depois dos banhos vieram as massagens, depois das massagens vieram as atividades sociais, e nós queremos, no Prover Termas Centro, dar outra coisa, dar esta perspectiva intergeracional e dar também a perspectiva da aventura, a perspectiva da descoberta. Nós achamos que uma maneira de levar as pessoas às termas é levá-los a terem este tipo de vivências que normalmente não têm nas suas vidas nas cidades.
A primeira edição do PROVER, a primeira desta segunda fase, também não vos vou cansar com a história do Programa de Valorização dos Recursos Endógenos. Este PROVER começou em 2019, tem um orçamento de 2,3 milhões de euros, com um apoio de 1.900.000 a fundo perdido. Dos vários projetos âncora, eu destaco aqui o de inovação, que é o que nos interessa, e no projeto âncora de inovação nós tivemos, na edição anterior do PROVER, nós tivemos um investimento de 760.000 euros sensivelmente. Como é que nós distribuímos estes 760.000 euros? Uma fatia de 230.000 foi para a Inovaric, é uma spin-off da Universidade de Aveiro, que fez um projeto de investigação muito tecnológico. Depois, os outros dois terços, sensivelmente, nós dividimos entre a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Coimbra e a Universidade da Beira Interior, nos projetos que eu vou apresentar a seguir. O projeto está aqui a autora, a doutora Ana Palmeiro de Oliveira, foi precisamente analisar, não conseguimos analisar as 18 águas minerais do primeiro PROVER, conseguimos analisar 16, portanto, conseguimos a UBI, os investigadores da UBI, e também o outro projeto que nós tínhamos de investigação exclusivamente com a UBI, este primeiro foi UBI mais a Universidade de Coimbra, era medir os efeitos da inalação da água sulfúria termal. Aqui está escrito sulfurosa, porque foi assim que o projeto erradamente foi candidatado, mas de facto nós devemos dizer água sulfúria e não sulfurosa. Em doentes com as doenças com a rinocinusite crónica e a asma brônquia. Isto foi um primeiro objetivo, foi assim que isto foi candidatado, foi assim que foi aprovado, mas cedo percebemos que este projeto era demasiado ambicioso, sobretudo a questão de fazer o estudo clínico num ano. Foi muito ambicioso e nós, de facto, não conseguimos. Voltando ao potencial bioativo das águas minerais, foi um projeto que foi concluído e, como já disse, pela UBI mais a Universidade de Coimbra, foram analisadas 16 águas minerais. Reparem que foram quase todas as águas daquela edição do PROVER. Naquela edição do PROVER nós tínhamos apenas 18 estâncias termais. Foram produzidos neste trabalho de investigação 16 relatórios individuais que foram devidamente entregues aos concessionários. E desse estudo resultaram vários artigos científicos, mas, e para mim, mais importante que os próprios artigos científicos, obviamente que são muito importantes no ponto de vista da credibilização dos tratamentos termais, são os caminhos de trabalho que se abriram às assistências termais. Porque é completamente diferente nós sabermos que a água X, Y ou Z tem efeitos benéficos para a pele pela experiência dos nossos clientes. Outra coisa é saber do ponto de vista científico quais são os mecanismos que atuam para que aquela determinada água seja mais eficiente num determinado problema de pele e a outra água que é diferente seja mais indicada para outro tipo de afecções. Portanto, nós conseguimos dar estes relatórios às termas e cada uma das termas que os recebeu tem ali uma porta aberta para continuar este trabalho e tenho a certeza que a UBI está disponível para continuar este tipo de investigação, agora de uma maneira mais aprofundada, não com as termas todas, mas com as termas interessadas. Porque eu falei das 16 termas, mas como imaginam, e nós estamos aqui entre profissionais, portanto somos todos oficiais do mesmo ofício, de facto há águas que são muito mais indicadas para um tipo de afecções, há outras que não são absolutamente nada indicadas. E nós devemos ter a frontalidade de dizer isto aos nossos clientes. Aquela história da panaceia universal não se coaduna com o espírito científico que nós queremos dar. Portanto, tenho aqui trouxe dois artigos que já foram publicados, estão outros ainda em publicação, são processos morosos, como imaginam, e são artigos publicados em revistas que estão indexadas, e para nós, eu posso andar um bocadinho para trás, e para nós também é muito bom ver que os artigos foram aceitos em revistas indexadas, Scopus, etc. São artigos que têm estrutura, não são artigos para fazer artigos, porque nós somos obrigados a escrevê-los, como sabem. Vejo alguns sorrisos, percebem do que é que eu estou a falar. O segundo estudo que nós patrocinámos foi o efeito da inalação da água sulfúria termal em doentes com doenças respiratórias. Eu já tirei daqui a asma brônquica e já corrigi as sulfurosas. Tinha duas fases. Uma primeira fase in vitro, em que nós verificámos, isto é, os investigadores da UBI, analisaram o potencial da água em 3 vertentes, portanto, as capacidades histoprotetoras,
as capacidades imunomoduladoras, e nós reparem que estamos a trabalhar muito, e a nossa comunicação das termas centros está muito a insistir nesta questão das capacidades imunomoduladoras, e tem a ver com o momento difícil que atravessamos, porque uma das maneiras de nós resistirmos às doenças é a vacina, mas a outra maneira é nós ganharmos as nossas resistências naturais, é muito mais natural e mais saudável. E a terceira vertente de análise foi as capacidades protetoras contra elementos tóxicos. Nós aqui vimos, já vou dizer um bocadinho mais à frente, mas vou já abrir aqui a janela, nós verificámos que as dáfnias mergulhadas em água mineral eram muito mais resistentes ao mercúrio do que as outras dáfnias do grupo de controle mergulhadas em soro fisiológico ou solução neutra. Portanto, a segunda fase do estudo seria então o ensaio clínico, portanto, a aplicação in vivo dos tratamentos e a medição dos parâmetros das pessoas, e estamos a falar de pessoas reais. Isto seria um estudo duplamente cego, em que os pacientes que vão entrar no estudo, eles próprios não sabem se vão se fazer tratamentos com a água mineral ou se vão fazer tratamentos com uma solução neutra. E os próprios médicos e técnicos que estão a aplicar os tratamentos também não sabem. Em cada uma das assistências termais há uma pessoa responsável pelo estudo, e essa pessoa é a única que pode saber quem são os elementos que estão no estudo, quem são os elementos que estão no grupo de controle, quem são os elementos do estudo que fazem os tratamentos com soro fisiológico, quem são os elementos que fazem os tratamentos com água mineral. Portanto, isto, como imaginam, tem questões éticas muito profundas. E o estudo atrasou-se imenso, porque nós tivemos cerca de 1 ano à espera do parecer da SEIC. A SEIC é a comissão que dá os pareceres éticos para este tipo de estudos, para este tipo de ensaios clínicos. Tivemos 1 ano à espera. Entretanto, quando pensávamos ir para o terreno, veio a pandemia e as termas fecharam. Portanto, nós provavelmente não vamos conseguir concluir este estudo neste ano, nesta época termal, estamos em setembro. Esperamos concluí-lo no próximo ano. Como eu digo, como já disse, o estudo foi duplamente cego. Isto era para ser aplicado em 3 unidades termais. Entretanto, uma das unidades termais acabou por deixar o estudo. Vai ser aplicado ou vai ser feito em 2 instâncias termais. Na primeira fase in vitro já tivemos conclusões que eu já adiantei, não é? A resistência aos elementos contagiantes, diminuição dos níveis das quimiocinas, redução da proliferação das culturas de linfócitos T, como sabem, são os elementos ligados às inflamações, e depois o efeito protetor, que eu já referi há bocadinho, do mercúrio, com as dáfnias, e usam as dáfnias porque são elementos que são... Não queria agora entrar neste detalhe, mas de facto isto leva-nos, ou levou os investigadores a quererem alargar este tipo de pesquisa a outros elementos contaminadores mais vulgares na atmosfera. E se nós conseguirmos provar que as dáfnias ou outros elementos resistem muito melhor a estes elementos, nós temos a certeza também de que nós próprios também resistiremos mais às agressões do meio ambiente. Este estudo, como disse, só foi feito à parte in vitro, e da parte in vitro foi já publicado um artigo. Temos outros artigos em publicação, mas ainda não foram publicados, portanto eu não os vou nem posso referir aqui. Entretanto, em 2019, 2021, portanto, nesta fase que estamos agora do PROVER, nós alocámos um valor sensivelmente menor à investigação, sensivelmente não, um valor bastante, consideravelmente menor à investigação no seu todo, mas sensivelmente semelhante ao que tínhamos atribuído para cada uma das universidades, e queremos, sobretudo, concluir o ensaio clínico sobre a rinocinusite crónica. Esse é o nosso principal objetivo, e nesse sentido estamos, não posso dizer esta palavra, mas enfim, estamos de alguma maneira a pressionar os investigadores, não para nos darem resultados, mas para se concentrarem muito neste ensaio clínico. Certo é que sem as termas a funcionar, nós não vamos conseguir concluí-lo, porque não vamos conseguir ter elementos para o estudo. Depois, outra coisa que nós queremos fazer neste PROVER, portanto, nesta etapa, é criar uma ferramenta de monitorização dos resultados dos tratamentos termais, uma tendência que se está muito agora a ver, começou há uns anos nos Estados Unidos, que é o Patients
Reported Outcomes. Nós queremos monitorizar o que as pessoas de facto sentem nos tratamentos termais, e não só o que sentem quando acabam de fazer o tratamento termal, mas o que vão sentir a 3, 6, 9, 12 meses, e queremos ter um painel de termalistas em que nós vamos monitorizando as reações dele ao longo do tempo. Vamos medir a dor, vamos medir os medicamentos que tomam, todas aquelas coisas que nós e os nossos médicos sabem de antemão, nós queremos ter isto, queremos medir, porque achamos que é importante termos números objetivos e reais. Quando dizemos às pessoas que as termas fazem bem isto ou fazem bem aquilo, nós queremos ter um número a dizer, olha, X% das pessoas teve menos dor, Y% das pessoas que fizeram termas foram menos vezes ao médico, tomaram menos medicamentos, tiveram menos crise de asma, tiveram menos alergias, tiveram menos tudo. E nós queremos saber isso, e esta ferramenta, na nossa opinião, é fundamental para conseguirmos esse objetivo. Pronto, em 15 minutos, que era o tempo que me deram, ainda faltam alguns segundos, eu estou à vossa disposição para alguma pergunta. E, mais uma vez, digo que é sempre um gosto voltar a Ourense. Eu queria aproveitar para citar um amigo que já não está entre nós, o Dr. Migas, que dizia que se Portugal foi uma invenção dos espanhóis para os galegos poderem ir ao estrangeiro. Eu, se me permitem, eu gostava de dizer que, quando venho aqui à Galiza, pelo contrário, sinto-me em casa e é sempre um gosto voltar a casa. Muito obrigado, Emma, muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado, profesor Barroso. Continuamos. Perdón. Y continuamos con las ponencias y para mí es un placer presentar al profesor Eduardo Ortega. Estábamos hablando de la necesidad de investigación y de estudios, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo de estudios, de intervenciones termales de balneario en procesos crónicos, inflamatorios. He tenido el placer de contar con él en la última edición de los cursos de verano que organizamos en el Transatlántico y, por lo tanto, Eduardo, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, pues quería agradecer al comité organizador de Termatalia, de este primer congreso sobre agua y salud, particularmente al doctor Maraver. ¿Se oye mejor? Perfecto. Particularmente, como decía el doctor Maraver y a Emma González, por su amable invitación y permitirnos estar aquí. Venimos de la Universidad de Extremadura y esta presentación la vamos a dividir en dos partes. Estoy aquí con mi compañera Isabel Gálvez, de tal manera que voy a explicar un poquito de dónde venimos, cómo nos introducimos en este mundo y a los resultados y las conclusiones que hemos, no me gusta decir que hemos llegado, sino que estamos llegando y que, bueno, pues esperamos que sirvan de colaboración para encontrar mecanismos de efectividad que subyacen a los beneficios clínicos de estas estrategias no farmacológicas como es el termalismo o la balneoterapia. Bien, yo coordino un grupo de investigación en la Universidad de Extremadura que se llama Inmunofisiología, Estrés, Envejecimiento, Inmunidad y Salud, de tal manera que, bueno, pues azarosamente, a través de la otra persona firmante de esta presentación, pues un día hablando, nosotros trabajábamos mucho en las relaciones existentes entre el estrés y el sistema inmunitario y nos comentaban en una ponencia, en una charla que di, que muchos de los efectos de la balneoterapia podrían deberse al estrés termal que podría inducir, que como
no estudiábamos este tipo de cosas, etcétera. El caso es que nos decidimos hacerlo. Pero para ello queremos, en esta presentación, hacer una breve introducción de lo que es el sistema inmunitario y de lo que es las respuestas inflamatorias, que es a lo que nos dedicamos nosotros fundamentalmente. Y sabemos que el sistema inmunitario pues está compuesto por tejidos, por órganos inmunocompetentes, por células y por mediadores solubles, cuya función principal es la destrucción del patógeno. Pero también todo ello conlleva que debe funcionar a un cierto nivel de regulación para que ni por debajo ni por encima pueda provocar daños colaterales. Bien, clásicamente todos conocemos que la respuesta inmunitaria o el sistema inmunitario se divide en inmunidad innata e inmunidad adquirida, pero esto es una división, bueno, pues un poco arbitraria, fundamentalmente para estudiarla mejor, porque realmente la respuesta inmunitaria es integral, no funciona de forma separada, lo que es la respuesta primaria o la respuesta más rápida que se puede producir en la respuesta innata, que no necesita contactos previos con el patógeno, o la respuesta adquirida, que sí necesita un contacto previo con los patógenos. Y además la respuesta inmunitaria en este contexto es bastante olvidada y ahora en estos tiempos nos viene un poco al pelo, en estos tiempos de COVID, y que todos lo llevamos un poco a ello, incluso las conversaciones en las comidas. Antes con el doctor Salvador Ramos, que tengo además el placer de compartir esto con él, porque hemos tenido conversaciones largas sobre este tema. Cuando no tenemos vacuna frente a un virus, como es este caso, cuando no tenemos tratamientos que estén taxativamente demostrada su eficacia a través de ensayos clínicos, me gustaría decirle que lo único de lo que disponemos es el sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario debe ser capaz de cargarse este virus. De hecho, la mayoría de las personas no se infectan. De hecho, la mayoría de las personas son asintomáticas. Y, de hecho, la mayoría de las personas que se infectan, incluidas las personas mayores confinados en una residencia, sobreviven al virus. De tal manera que, incluso, la principal estrategia que tenemos es conseguir una vacuna que se basa en el sistema inmunitario. Por tanto, en este tipo de situaciones, pues también nos parece obvio que saber los efectos que tiene cualquier estrategia no farmacológica en este sentido, que pueda estimular las defensas frente a cualquier patógeno, pero particularmente los virus, porque las bacterias, no voy a decir yo que menos preocupantes, pero tenemos los antibióticos frente a ellas. Pues cualquier estrategia nos puede servir para estar mejor preparados tanto para la prevención como para salir de esta enfermedad. Bien, la respuesta inmunitaria innata, aquí la veo mal, pero ahí casi la veo mejor. Me pongo las gafas, que no recordaba que no tenía la mascarilla. Pues está formada primero por las primeras barreras, luego tiene una serie de células efectoras, fundamentalmente neutrófilos, monocitos, macrófagos, que liberan o responden a una serie de citoquinas que forman parte de la comunicación intercelular de células inmunitarias, pero no solo ellas, porque el tejido adiposo es un gran productor de citoquinas, el tejido muscular, etcétera, y luego diversas proteínas efectoras circulantes, la mayoría de ellas relacionadas con la respuesta inflamatoria. Todos hemos oído, por ejemplo, en el COVID, la tormenta de citoquinas, la hiperinflamación, la respuesta exagerada de los macrófagos, etcétera, que subyacen a esa mortalidad también rápida que se produce cuando se desregula el sistema inmunitario. Las proteínas de las que hablamos, estas citoquinas, participan en muchos procesos inmunitarios, pero también en toda la regulación homeostática del organismo. Es decir, son fundamentales para que el organismo en su conjunto funcione bien y aunque clásicamente se dividen, ya digo clásicamente, porque aunque no son conocidas de tanto tiempo, ya la ciencia en este sentido avanza muy rápido y por eso ya se dice que clásicamente se dividen en proinflamatorias, la 1, la 8, el TNF-alfa, el interferón, antiinflamatorias, la fundamental es la interleuquina 10 y otras que no están muy definidas claramente como la famosa interleuquina 6, para la que se utiliza incluso un fármaco ahora para el COVID, que realmente no es ni proinflamatoria ni antiinflamatoria, se reflejan casi todas las reacciones inflamatorias, pero los niveles tienen que estar muy bien regulados porque realmente es una proteína que regula todos los procesos inflamatorios. Pues la regulación de estos balances nos parecía clave y luego vamos a estudiarlo, luego lo presentará mi compañera
Isabel Gálvez, porque ha formado parte de su tesis doctoral, que la ha presentado recientemente en la Universidad de Extremadura, pero de ámbito internacional, de tal manera que esta regulación de las respuestas inflamatorias y antiinflamatorias o proinflamatorias y antiinflamatorias mediadas a través de un buen balance por cualquier estrategia que la regule es crucial o es de crucial importancia a la hora de defendernos, no solo frente a patógenos o estar prevenidos, sino frente a enfermedades autoinmunitarias, frente a enfermedades autoinflamatorias o inflamatorias en general. Bien, si recordamos por encima cómo funciona una respuesta inmunitaria o inflamatoria, vemos que en general las respuestas inflamatorias agudas, que son las más conocidas, tanto bacterianas como víricas, se conocen algo más las bacterianas, pero las víricas también funcionan básicamente igual, pues como consecuencia de una respuesta que puede ser por un daño tisular, no siempre las respuestas inflamatorias se producen por una infección. Los daños tisulares sabemos todos que producen también inflamación, pues se produce un reconocimiento, si es por un agente infeccioso, de las principales células, macrófagos y mastocitos que están en los tejidos, que provocan la liberación de mediadores inflamatorios de muchos tipos, eugosanoides, leucotrienos, prostaglandinas, etcétera, que al final provocan los exudados de plasmas y células hacia el tejido inflamado. Allí se activan las principales células que participan al principio de la inflamación, los neutrófilos. Voy un poquito deprisa aquí, quizás demasiado, trataré de ir más lento, lo siento, a ver si hay traducción, para que con el contacto directo, pero también con mediadores que pueden activar estas células, liberan su contenido, además también activan su función propia, la fagocitosis, para, si pueden, pues destruir al patógeno. Pero ineludiblemente también se producen daños colaterales, porque esta liberación de agentes tóxicos para los patógenos también provocan daños en el propio tejido. Si la respuesta inflamatoria se produce óptima, pues acaba en la eliminación del patógeno y posteriormente en la reparación y la resolución del tejido. Es decir, el sistema inmunitario tiene que estar muy bien balanceado, tiene que trabajar cuando se le necesita, pero una vez que resuelve la situación debe ser capaz de restaurar la situación homeostática o de equilibrio en su momento hacia el nivel basal o de funcionamiento óptimo del tejido. Aquí fundamentalmente pues se sustituyen los neutrófilos por los macrófagos. Hay una serie de macrófagos que son los reparadores, que producen una serie de mediadores también reparadores de regeneración de tejido, y si todo funciona bien acaba la respuesta. Pero puede ocurrir que existan fallos al eliminar los patógenos, de tal manera que no se consiga eliminar, la inflamación se vuelve crónica, de tal manera que además de estos macrófagos reparadores aparecen otros que siguen siendo algo proinflamatorios. También hay infiltrados de linfocitos T. Dependiendo del tipo y de la actividad de estos linfocitos T, incluso se puede formar una inflamación crónica que perdure. Y si no se consigue restaurar, hay un mecanismo de defensa también, que es la formación de granuloma. Los macrófagos rodean, es decir, encapsulan, guardan a los patógenos para intentar que no salgan de allí, y pueden formar incluso granulomas y tejidos linfoides terciarios. Bien, pero en muchas ocasiones, y esto es importante cuando se utilizan estrategias antiinflamatorias, no es la infección o un daño claro en un tejido el que provoca una inflamación, sino que muchas veces simplemente el mal funcionamiento de un tejido provoca un estrés en ese tejido por una situación adversa. No tiene que estar ni siquiera muy deteriorado, ni siquiera infectado, y si esta situación adversa o este estrés o mal funcionamiento del tejido sobrepasa un determinado umbral, pues se produce también una pequeña liberación de leucocitos, de proteínas plasmáticas, se transforman monocitos en macrófagos, dando lugar a lo que se conoce como parainflamación. De tal manera que la parainflamación, que si es sistémica se suele llamar inflamación sistémica de bajo grado, es un estado intermedio entre el estado basal, normal de los tejidos, y la inflamación. Y como digo, no se necesita ni siquiera un deterioro del tejido o una lesión del tejido, una infección. Simplemente un mal funcionamiento del tejido puede ocasionar una parainflamación. Y a ello contribuyen mucho determinadas situaciones que están muy acordes al estilo de vida moderno, una sobreexposición o una alta disponibilidad de alimentos, una baja
cantidad de actividad física, obesidad, la exposición a los tóxicos ambientales a los que estamos acostumbrados. Todos estos procesos pueden ocasionar parainflamación y ello conllevar una desregulación de las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Y cuando el sistema inmunitario, particularmente las respuestas inflamatorias, se encuentran desreguladas, están a un nivel que simplemente la sobreactivación está más cerca, por decirlo de alguna manera, puede dar lugar o ocasionar problemas de respuestas hiperinflamatorias, etc. Bien, como les decía antes, yo coordino, soy el responsable de un grupo de investigación que se llama inmunofisiología. De tal manera que lo que viene a la mente, rápidamente pensar inmunofisiología, funcionamiento del sistema inmunitario. La fisiología es el conocimiento del funcionamiento de los diferentes órganos y tejidos del organismo y el sistema inmunitario no lo es menos, es uno de ellos. Pero la inmunofisiología va más allá del mero conocimiento del funcionamiento del sistema inmunitario. No se concibe sin la interacción que tiene con el sistema nervioso y con el sistema endocrino. En definitiva, con el sistema neuroendocrino. Hasta hace no mucho tiempo se pensaba que el sistema inmunitario era autónomo, es decir, había un patógeno, nos infectaba, se activaba el sistema inmunitario, resolvía la situación si podía y volvía a estar sin funcionar. Eso no es así. El sistema inmunitario tiene un nivel de funcionamiento basal continuo, de tal manera que además de trabajar en condiciones de enfermedad, también trabaja en condiciones de salud. Y no podemos entender el funcionamiento del sistema inmunitario, como digo, sin el funcionamiento del sistema nervioso y, por ende, del sistema neuroendocrino. Pero voy más allá. Tampoco podemos entender el funcionamiento del sistema nervioso sin conocer el sistema inmunitario. Tenemos 1000 ejemplos, es decir, cuando estamos en situaciones de estrés descontrolado somos más susceptibles a la infección y tenemos un deterioro, somos más susceptibles a enfermedades, incluso al cáncer. Si tenemos una infección, nuestro humor no es el mismo. Cuando estamos enfermos, nuestro humor no es el mismo y parece que es voluntario. En ocasiones no es voluntario. Está mediado por estas citoquinas de las que estábamos hablando antes. Por tanto, hablamos de un sistema inmunoneuroendocrino, una red que está íntimamente relacionada. Es decir, a través de neurotransmisores y neurohormonas, el sistema nervioso se conecta con el inmunitario y el inmunitario también se conecta con el neuroendocrino a través de citoquinas. Pero es más sorprendente que estas citoquinas, que eran antes moléculas solo del sistema inmunitario, sabemos que también las pueden producir células nerviosas. Y sería muy sorprendente también pensar ahora que la hormona de crecimiento, la prolactina, las catecolaminas, también, aunque sorprenda, son producidas por células del sistema inmunitario a baja escala. Por tanto, esta red de conexión es muy importante. Y toda esta conexión puede explicar muchas veces los denominados efectos placebo, que muchas veces están deteriorados. Yo soy profesor de una asignatura, imparto inmunología y también una asignatura que se llama neuroinmunoendocrinología, y nunca nos creemos nada, le digo a los alumnos, sin que encontremos una molécula que se libere, aunque sea del orden de picomolar, 0.1201, que es muy poco, pero tiene que liberarse a la sangre, que se diluye en 5 litros de sangre, encontrar una célula donde haya un receptor, desencadene una señal intracelular que implique una acción de esa célula, de ese tejido, de ese órgano y de ese organismo. Por tanto, todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta porque los efectos placebo suelen estar mediados también por agentes, por neurotransmisores que generan el efecto que sea en el organismo. Por tanto, no podemos entender la respuesta inmunitaria real e integral de un organismo sin el control neuroendocrino. Y es extremadamente importante que la respuesta innata e inflamatoria esté coordinada con la respuesta de estrés. El principal inductor de la fiebre, que originariamente se llamó el factor pirógeno endógeno, es la interleuquina 1. La interleuquina 1, una de las cosas que hace, entre otras, es ir al hipotálamo y dar una señal de fiebre. Y en el hipotálamo también podemos generar las señales para que se libere el cortisol por las glándulas adrenales. Y el cortisol inhibe la interleuquina 1. Es decir, la respuesta inflamatoria, cuando se produce, induce una respuesta de estrés y esa respuesta de estrés tiene que parar la respuesta inflamatoria.
fundamentalmente a través de los glucocorticoides, el cortisol. Como eso se desregule, malo, y en el COVID ocurre. De tal manera que si aumenta la inflamación tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que resolver una situación de ataque por un patógeno, pero no puede exacerbarse, no puede ir más allá de lo necesario. Los glucocorticoides, inducidos por esa activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, la tienen que parar y tiene que funcionar como los pedales de una bicicleta. Como eso se desregule, mala cosa, porque podemos tener mucha inflamación o si se desregula por el lado de la producción de hormonas de estrés, los glucocorticoides, podemos tener inmunosupresión. Bien, por tanto, todos sabemos que mens sana in corpore sano, pero también el corpore sano en la mente sana. Eso es una relación bidireccional. En este contexto de las respuestas inmunoneuroendocrinas, en el que la respuesta que se produce muchas veces en las estrategias preventivas o terapéuticas a través del termalismo, la balneoterapia, cualquier intervención de este tipo, muchas veces se genera, es realmente por un peloide, realmente por la temperatura del agua, es realmente por la composición del agua, es realmente por la estrategia conjunta de 10 días en un balneario que estamos todos súper a gusto, pues a lo mejor es por todo, pero tenemos que ir discerniendo. Isabel presentará un breve estudio sobre animales en los que vamos a intentar quitar el efecto placebo. Por tanto, el objetivo que hemos tenido en este estudio fue conocer los mecanismos de efectividad que subyacían a la balneoterapia en la respuesta inmunitaria e inflamatoria, pero también inmunoneuroendocrina. Queríamos saberlo en pacientes con una patología inflamatoria, de tal manera que los azares de la vida, vivimos en Extremadura, el balneario de Raposo, nosotros queríamos una actuación sistémica, lo hace por pincelación del peloide. Teníamos pacientes mayores, estudiamos también envejecimiento, osteoartritis, una respuesta que parece que es local, pero no es lo tanto, como veremos ahora, y nos pusimos a estudiar esto con unos resultados que fueron sorprendentes y que tengo el placer de que los pueda presentar Isabel Gálvez, que es ya reciente doctora, porque ha sido presentado en una tesis doctoral internacional por compendio de publicaciones, y entendemos que, como se decía antes, son necesarios publicaciones científicas y estudios que avalen un poco los mecanismos de efectividad que subyacen a estos beneficios clínicos y que son palpables porque son visuales de la balneoterapia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Ortega, un placer escucharte y aprendemos muchísimo siempre. Y bueno, hablábamos antes de multidisciplinar, interdisciplinar, es un doctor en biología, trabajando en balneoterapia, por lo tal es un orgullo y un gusto. Y es un gusto que también que estimule a investigadores jóvenes. En el termalismo tenemos que rejuvenecer, somos todos demasiado viejos y se necesitan recambios. Entonces es importantísimo que una joven investigadora pues decida hacerse una tesis sobre un tema relacionado con la balneoterapia. Isabel, muchas gracias por tu tesis, estamos deseando leerla y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Tras esta introducción del doctor Ortega que pone en contexto nuestra investigación, os voy a presentar algunos de los resultados que, como ha comentado, pues han formado parte recientemente de mi tesis doctoral. Bueno, como ha comentado, estos estudios los realizamos en pacientes de osteoartritis.
que es una patología que clásicamente se consideró degenerativa, pero en los últimos años sí que se fue viendo que tenía un componente inflamatorio muy importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Y cuando empezamos estos estudios, incluso no estaba muy claro si esta inflamación era únicamente local a nivel de la articulación, pero sí que ya está ampliamente aceptado que esta inflamación es sistémica, que subyace una inflamación sistémica de bajo grado, como también nuestros estudios contribuyeron a corroborar. Por tanto, nuestros estudios se centraron en ver si en esta patología, primero queríamos ver si realmente había un estado inflamatorio sistémico basal y después aplicar tratamiento de balneoterapia a estos pacientes para ver si había un efecto sistémico que afectase a estas posibles alteraciones que esperábamos encontrar. Bueno, como antecedentes encontramos que, como sabemos, la balneoterapia es una estrategia no farmacológica que se sabe que es efectiva en pacientes con osteoartritis. Está demostrado científicamente que produce beneficios clínicos y nosotros particularmente utilizamos, como ha comentado, realizamos el estudio en el balneario El Raposo, que utiliza aguas mineromedicinales y también la aplicación de peloides por pincelación de manera de cuerpo entero, lo cual era importante para lo que nosotros queríamos, que era ver un efecto potencialmente sistémico. Como he comentado, pues estaba demostrado incluso específicamente en este balneario, había publicaciones científicas que demostraban los beneficios clínicos, tanto sintomatológicos como funcionales, en pacientes con osteoartritis que recibían estas terapias. Sin embargo, aunque estos beneficios clínicos estaban ampliamente demostrados, no se sabía cuáles son con exactitud los mecanismos biológicos de efectividad que subyacen a estos beneficios clínicos que producen la mejoría, digamos, palpable en los pacientes. Encontramos también antecedentes en la literatura científica en los cuales se habían hecho estudios previos en los que se demostraba que había un componente, la balneoterapia tenía efectos sobre el sistema inmunitario, particularmente sobre el sistema inflamatorio, pero estos estudios analizaban biomarcadores aislados. La mayoría no eran sistémicos, algunos eran estudios in vitro. Entonces, nuestro objetivo, lo que nosotros queríamos era, pues, lo que hemos comentado, ver un potencial efecto sistémico en estos pacientes y, además, empleando un amplio panel de biomarcadores que comprendiesen tanto el estudio del sistema inmunitario inflamatorio como la respuesta neuroendocrina y las interacciones entre estos sistemas, como ha explicado el doctor Ortega. Para ello llevamos a cabo un estudio en el balneario El Raposo, en el cual contamos con un grupo de pacientes mayores diagnosticados de osteoartritis que se sometieron a un ciclo de balneoterapia con peloides de 10 días de duración. A estos pacientes se les realizaron diferentes determinaciones antropométricas, se evaluaron parámetros clínicos a través de cuestionarios y de escalas objetivas como WOMAC, EVA, Eurocool, la flexión y extensión de la rodilla, y también se les extrajo sangre venosa para la determinación de diferentes parámetros y biomarcadores inmunitarios y neuroendocrinos. También contamos con un grupo control de individuos sanos de su mismo rango de edad, lo cual era muy importante para el estudio, a los cuales se les realizaron también parte de las mismas determinaciones, que se realizaron tanto en situación basal como en situación post-tratamiento. La técnica en este balneario, que cuenta con agua mineromedicinal, cuyos principales componentes son bicarbonato y calcio, y unos peloides compuestos por limo, arcilla y la propia agua mineromedicinal, y también componentes biológicos, principalmente microalgas. Pues la técnica consiste, en primer lugar, en la pincelación del peloide de cuerpo entero, posteriormente un periodo de secado en solarium,
tras lo cual el paciente recibe un baño en agua mineromedicinal y hipeloide y finalmente recibe un chorro de agua mineromedicinal para retirar los restos del peloide. Como hemos comentado, realizamos diferentes valoraciones y la toma de muestras en diferentes tiempos. En la sangre venosa determinamos las concentraciones sistémicas de citoquinas inflamatorias y también de la hormona cortisol y la proteína de shock térmico, HSP72, también como biomarcador inflamatorio y de estrés. También analizamos la capacidad fagocítica y microbicida oxígeno dependiente de neutrófilos y monocitos circulantes, los cuales nos iban a indicar la capacidad funcional de la respuesta inmunitaria innata en estos pacientes, y además quisimos caracterizar el fenotipo de los linfocitos T reguladores, CD4 positivo y CD8 positivo, en estos pacientes, así como otra parte de la respuesta innata en monocitos, como es la quimiotaxis. En primer lugar, quisimos conocer de qué partíamos en los pacientes con osteoartritis, puesto que, como ya hemos comentado, no se sabía muy bien la base inflamatoria en esta patología, y encontramos en comparación con los individuos sanos de su mismo rango de edad que presentaban niveles elevados de citoquinas inflamatorias, por lo que pudimos confirmar un estado inflamatorio sistémico basal en esta patología, que además se acompañaba de una desregulación neuroinmunoendocrina manifestada por bajos niveles de cortisol y elevados niveles de la proteína HSP72. Además, estos pacientes presentaban una actividad fagocítica y microbicida de los fagocitos circulantes reducida, lo que nos mostraba que estos pacientes tenían una capacidad de respuesta innata reducida, una capacidad de defensa disminuida frente al ataque por patógenos, además de una desregulación entre la respuesta inmunitaria innata y de estrés, si contamos con todos estos resultados en conjunto. Bien, tras saber de qué partíamos, quisimos conocer si la balneoterapia afectaba a alguna de estas, modificaba alguna de estas alteraciones neuroinmunoendocrinas encontradas en la osteoartritis a nivel sistémico. Y encontramos que, efectivamente, tras la balneoterapia se producía una reducción muy drástica, como se puede observar en la figura, de las concentraciones de citoquinas inflamatorias, lo que nos demuestra, además en un panel amplio, no solo en citoquinas aisladas, lo cual, como ha explicado el profesor Ortega en la introducción, pues es muy importante para tener una visión de conjunto de toda la respuesta inflamatoria. Se producía una reducción del estado inflamatorio sistémico tras este ciclo de balneoterapia, lo cual nos confirma que hay un mecanismo antiinflamatorio y condroprotector en estas terapias que pueden subyacer a la reducción del dolor y la incapacidad. Además, se produce un aumento en los niveles de cortisol y una reducción en HSP72 debido al estrés termal producido por esta terapia que estimula el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y esto explicaría la disminución en los mediadores inflamatorios. Se corrobora así, y se corroboró por primera vez, una estabilización neuroinmunoendocrina tras la balneoterapia en la osteoartritis. Bien, con respecto a la respuesta inmunitaria, la respuesta inflamatoria forma parte de la respuesta inmunitaria innata, y por tanto nos planteamos que si tras la balneoterapia con peloides se producía esta disminución de la respuesta inflamatoria estéril, quizás podría reducirse también la capacidad inmunitaria innata mediada por neutrófilos, pudiéndose producir como efecto no deseado o efecto adverso una situación de inmunocomprometer aún más a estos pacientes. Sin embargo, observamos que esto no ocurría, sino que incluso al contrario, se estimulaba la capacidad fagocítica y microbicida de los fagocitos circulantes, por lo que tras la terapia los pacientes presentaban mayor capacidad de defensa, además de una regulación entre esta respuesta inmunitaria innata y de estrés. Esto es lo que se conoce y definimos como efecto biorregulador de la balneoterapia. Propusimos este efecto, que ya había sido acuñado para otra estrategia no farmacológica, como es el ejercicio físico, que se describió previamente en nuestro grupo de investigación, y consiste básicamente en este efecto que les he presentado: una disminución en la respuesta inflamatoria junto con una estimulación de la respuesta inmunitaria innata.
propusimos, basándonos en estos resultados, por primera vez un modelo de mecanismos de efectividad en el que, como ven, es una respuesta sistémica y en la que están integrados pues, los diferentes sistemas, el sistema inmunitario, el sistema neuroendocrino, pasando de un estado inflamatorio sistémico y una desregulación inmunoneuroendocrina en esta patología a tener una respuesta antiinflamatoria y una regulación inmunoneuroendocrina tras recibir el tratamiento de balneoterapia. También exploramos otros mecanismos, como los linfocitos T reguladores, que son unas células que regulan las respuestas inmunes, previenen la autoinmunidad, modulan la inflamación excesiva y, en general, se encargan de la homeostasis de la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Y encontramos también modificaciones en los porcentajes de estas células. Observamos una disminución en los linfocitos T reguladores CD4, que se habían descrito como elevados en patologías inflamatorias como un intento de contrarrestar la inflamación, y en cambio observamos un aumento en los linfocitos T reguladores CD8 positivos, que en diferentes enfermedades inflamatorias crónicas también se habían descrito alterados. Por tanto, estos forman también parte de los mecanismos de efectividad de la balneoterapia. También analizamos el proceso fagocítico de los monocitos y nuestra conclusión fue que tras la balneoterapia los monocitos circulantes cambian hacia un perfil más antiinflamatorio de monocitos patrulla, puesto que observamos un aumento en la capacidad quimiotáctica de los mismos, lo que les permite llegar mejor al foco de infección o de daño, y además no observamos cambios en la capacidad fagocítica, pero sí una reducción en la producción de anión superóxido que podría dañar a los tejidos. Por supuesto, también quisimos corroborar la efectividad clínica de esta terapia, además de conocer los mecanismos de efectividad, y corroboramos una vez más que se trata de una buena estrategia, que es clínicamente efectiva, demostrado por diferentes parámetros clínicos que evaluamos, como que aumentó el ángulo de flexión de la rodilla, disminuyó el dolor, mejoró la funcionalidad y la calidad de vida. Y además encontramos por primera vez una correlación entre estos biomarcadores inflamatorios y la mejora en los parámetros clínicos. Particularmente encontramos una correlación entre la disminución de IL-8 y la mejora del dolor, y de TGF-beta, otra citoquina, y el aumento en la flexión de la rodilla, por lo que estos efectos antiinflamatorios de la balneoterapia podemos decir que contribuyen a la mejora clínica de los pacientes con osteoartritis, particularmente la mejora del dolor y la función articular. Bien, estos son los mecanismos de acción. Como sabemos, pues estas terapias son resultado de una compleja combinación de diferentes factores que intervienen en el tratamiento, como son las propiedades físico-químicas del agua. Por eso pongo también la imagen del vademecum, porque hay que tener en cuenta las propiedades del agua, las propiedades biológicas, como en nuestro caso teníamos presencia de microalgas y otros componentes biológicos, y por supuesto los factores ambientales. En cualquier caso, cualquiera que sea el mecanismo implicado, que como decimos, pues son todos, una sinergia de todos ellos, y es difícil aislar cuál de esos mecanismos de acción produce esos efectos biológicos. Las respuestas fisiológicas derivadas consisten, como hemos visto, fundamentalmente en efectos neuroendocrinos e inmunitarios, que son muy importantes en patologías reumáticas e inflamatorias como la osteoartritis, en las que subyace una desregulación de estos mecanismos. Por tanto, nuestra conclusión fue que los beneficios clínicos de la balneoterapia con peloides en pacientes con osteoartritis están mediados por mecanismos inmunoneuroendocrinos y antiinflamatorios, y además, de manera muy importante, y más ahora, la disminución en la respuesta inflamatoria producida por la balneoterapia no induce una menor respuesta inmunitaria innata frente al patógeno, al contrario, incluso la estimula. Por tanto, nos encontramos ante un tratamiento complementario que es efectivo y es seguro en el manejo terapéutico de la osteoartritis.
Ya para terminar casi, ponemos esto para recalcar, como se ha venido resaltando durante las diferentes comunicaciones y ponencias, la importancia de la publicación de la evidencia científica en este ámbito. Es verdad que es complicado, fundamentalmente por la ausencia de revistas especializadas en hidrología médica, hacen complicado publicar en revistas de alto impacto, pero bueno, es posible. Aquí tenemos algunos ejemplos de nuestro grupo, que estas publicaciones han formado parte de mi tesis doctoral recientemente defendida y bueno, hay más grupos en España y por supuesto internacionales que están también publicando en este sentido, los mecanismos de efectividad de las terapias termales y de la balneoterapia y que esperemos que aumenten en los próximos años, que aumentemos eso entre todos. Porque sin duda es la herramienta más importante que tenemos para dotar de una base científica y para impulsar un poco de cara a los profesionales prescriptores y a las autoridades y los entes públicos, impulsar la prescripción de estas terapias y su integración en el sistema sanitario. Y para terminar, pues presentar unos resultados preliminares que estamos obteniendo. De nuevo utilizamos aguas del balneario El Raposo, que son con los que colaboramos habitualmente y que tenemos allí cerquita. En este caso estamos empezando estudios en síndrome metabólico relacionado con la obesidad, que también es una patología inflamatoria crónica de bajo grado, en la cual las estrategias antiinflamatorias no farmacológicas pues son de gran utilidad y muy importantes, sobre todo van a seguir en auge con el aumento de la cronicidad y de los pacientes pluripatológicos y polimedicados. En este sentido, la balneoterapia pues ya se ha propuesto como una estrategia en esta patología y nosotros lo estamos estudiando en un modelo animal de obesidad, como hemos comentado, pues para estudiar también un poco o evitar separar ese efecto placebo y también para una mayor homogeneidad y evitar efectos interindividuales que en humanos pueden interferir más. Y bueno, los resultados preliminares que hemos obtenido de momento, porque no tenemos mucho más con el parón que hemos tenido con el confinamiento, pues es lo que podemos presentar es que en los animales tanto obesos como delgados, tras baños con ejercicio físico voluntario en estas aguas mineromedicinales, se produce una estimulación de la respuesta inmunitaria innata mediada por monocitos y macrófagos. Y eso es todo. Muchas gracias a Termatalia, muchas gracias por la invitación al comité organizador y científico, en especial al doctor Maraver y a Emma González, y muchas gracias por todo. Gracias, Isabel, magnífico trabajo. Bien, yo creo que fue una mesa redonda muy interesante, con grandes intervenciones. Tenemos muy poquito tiempo. ¿Alguna pregunta? Le damos voz al profesor Maraver. Si está todavía. ¿Se puede conectar? ¿Estoy? Ah, está. Bueno, ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Algún comentario de los ponentes? La intervención, tanto de la misma Adriano Barreto como de los profesores y doctores de la Universidad de Extremadura, ha sido excelente. No hay que conformarse solo con los estudios de las aguas, hay que ir a por la evidencia.
me sorprende y me felicito es el esfuerzo que están haciendo en Portugal para dotar económicamente y eso posibilita la viabilidad de proyectos de investigación importantes y a publicar, a transmitir a la sociedad lo que de bueno tiene el permanismo, pero basado en la evidencia. Dar las gracias a todos y felicitar también al moderador por lo bien que lo hace el doctor Salvador. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Maravera, el titular. ¿Algún comentario más? Muy bien, yo creo que ya casi las 7:30, pues damos por finalizada la primera jornada de este primer Congreso de Agua y Salud. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes, ha sido un placer. Pues muchas gracias a todos, de verdad, por el esfuerzo de los que han hecho para venir y estar aquí presencialmente con nosotros, también a los que nos están siguiendo desde todo el mundo. Hemos tenido pues picos muy altos de interacción, muchos usuarios conectados y les invitamos a continuar mañana a través tanto de la plataforma como de nuestras redes sociales donde pueden dejar los comentarios. Y a los que están aquí virtualmente les invitamos, acto ya seguido, porque ya está todo súper preparado, a un show cooking que tenemos aquí, degustación de productos de Galicia, que ya están además los pinchos preparados y todo súper elaborado. Así que si les robamos 20 minutos más, que nos acompañen en la degustación y nos vemos mañana. Gracias. Hala, ¿ya sabes casar? No. Ah, vale. Ese ya se lo saqué.
quedan puestos. Vaya. Recarga. Reactiva. Reconecta. Repite. Recorre. Resetea. Resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por Re. Reencuéntrate en la región de Murcia. Ven a Ourense y desconecta. Ourensanamente. Mucho más cerca de lo que piensas, existe un lugar que te invita a escuchar esa pulsión de sentirte vivo, donde subir el volumen a los sentidos y disfrutar la vida en todas sus dimensiones. En Extremadura, todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas. Ahora Renfe te acerca a Ourense, la provincia termal. Si tienes más de 50 años, disfruta durante 6 días en un balneario de la provincia de Ourense, con el acompañante que quieras en una estancia con todo incluido. Renfe te lleva desde diferentes ciudades a la estación de Ourense, donde te estarán esperando para tu traslado al balneario. A tu llegada, dispondrás de asesoramiento médico para elegir los tratamientos termales más adecuados para ti. Disfrutarás con todas las garantías de 10 técnicas termales y de una de las mejores aguas mineromedicinales de Europa. Además, realizarás varios circuitos culturales para adentrarte y conocer mejor la cultura y atractivos de Galicia. Entra en trenbalnearios.com y reserva ya la plaza que te transportará a una semana de bienestar y de experiencias únicas. Ourense, la provincia termal. Tu mejor viaje. Revive. Recarga. Reactiva.
Reconecta. Repite. Recorre. Resetea. Resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por Reencuéntrate en la región de Murcia. Ven a Ourense y desconecta. Ourensanamente. Mucho más cerca de lo que piensas, existe un lugar que te invita a escuchar esa pulsión de sentirte vivo, donde subir el volumen a los sentidos y disfrutar la vida en todas sus dimensiones. En Extremadura, todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas. Silvia, ¿dónde está Silvia? ¿Puedes sentar o algo? Debería.